Una ristra de caracteres es una secuencia, es decir, una sucesión ordenada de caracteres. La representación interna de dichos caracteres viene determinada por un alfabeto o tabla de códigos. Cuando se representa un valor literal ristra, se suele hacer encerrándolo entre dos delimitadores que normalmente son las comillas. De esta manera se distinguen de, por ejemplo, el nombre de una variable. Las ristras tienen una longitud que es el número de caracteres que la forman. Por ejemplo, esta ristra tiene longitud 10 ya que está formada por 10 caracteres. El caso particular es la ristra vacía, que es la ristra formada por ningún carácter, es decir, la que no tiene ningún carácter y que es muy importante en determinadas operaciones de ristra. Los caracteres de una ristra forman una sucesión ordenada, una secuencia. Y esto quiere decir que hay un carácter que ocupa la primera posición, un carácter que ocupa la segunda posición, un carácter que ocupa la tercera posición, etcétera, hasta alcanzar la longitud de la ristra. Las posiciones de la ristra se indexan dependiendo del lenguaje, bien empezando en 1 la primera posición o, como por ejemplo en el caso de Java, empezando en 0 la primera posición. Además de estas propiedades, las ristras son comparables, es decir, se puede decir si una ristra es menor, mayor o igual que otra. Para comparar las ristras se empiezan a examinar de izquierda a derecha comparando sus caracteres. De esta manera se considera menor la ristra en la que primero se encuentra un carácter menor. Si todos los caracteres van coincidiendo, hasta el final de una de ellas es menor la que tenga menor longitud, que es por tanto prefijo de la otra. Y si los caracteres coinciden y tienen la misma longitud, entonces se considera que las dos ristras son iguales. Las operaciones que normalmente encontramos en los lenguajes de programación para manipular ristras de caracteres se agrupan en diferentes categorías. Están las que permiten calcular la longitud, las que permiten comparar dos ristras de la manera en que hemos explicado, las que permiten examinar el carácter que ocupa una posición determinada de una ristra, las que permiten formar una ristra juntando otras, que es lo que denominamos concatenación, las que permiten localizar una subristra dentro de una ristra y las que permiten obtener a una subristra a partir de especificar unas posiciones determinadas de una ristra. Java ofrece tres clases para manipular ristras o secuencias de caracteres. La clase preferente es la clase string, que es la que se usará normalmente. Aparte de esta, existen otras dos clases, la clase string builder y la clase string buffer. La diferencia fundamental entre las clases string builder y string buffer es que la primera es inmutable. Una clase es inmutable cuando no es posible cambiar el estado de un objeto de esa clase una vez que se ha creado. Y es por ello que las clases string builder y string buffer son más recomendables que la clase string cuando se va a realizar un proceso que necesita modificaciones repetidas de una ristra, como por ejemplo concatenaciones, formar una ristra mediante concatenaciones múltiples de otras. Por ejemplo, si tenemos un objeto de la clase string, en este caso el objeto s, con un valor determinado y queremos que tenga un nuevo valor que sea s más la concatenación de otra secuencia de caracteres, la forma de hacerlo dará lugar a que se cree un nuevo objeto con el nuevo valor, desechando el objeto anterior que tenía el valor original. Sin embargo, esto mismo con un objeto de la clase string builder o de la clase string buffer, lo que hará será que el objeto correspondiente mute su valor, pero siga siendo el mismo objeto, no se crea otro nuevo. Entre las clases string builder y string buffer, la diferencia es que la segunda está pensada para un contexto de una ejecución concurrente con múltiples hilos de ejecución, asegurando garantizando la seguridad en este contexto. Los literales string
se representan encerrándolos entre comillas dobles, y de esta manera se diferencian de los literales carácter que se encierran entre comillas simples. Dos comillas juntas sin nada en medio representan la ristra vacía. Al usar las comillas para delimitar las ristras, implica que cuando una ristra deba contener el carácter comillas, habrá que diferenciarlo de alguna manera, y esto se hace anteponiéndole una barra para formar lo que se llama una secuencia de escape. La secuencia de escape se usa también para poder incluir en las ristras estos caracteres especiales que no se pueden representar directamente. Un objeto de la clase string se puede crear simplemente asignando un valor literal a una variable string, como en estos ejemplos. También se puede crear invocando a un constructor con la palabra new y al que se le pasa una ristra vacía o una no vacía inicializada, por ejemplo, a partir de un array de caracteres o de otra ristra, como en estos ejemplos. Por último, también se puede crear a partir de la conversión de un valor de otro tipo con operaciones como valueOf o toString. La operación valueOf es una operación de la clase string que permite convertir a string un valor de otro tipo, por ejemplo un valor de tipo int, y la operación toString es una operación que permite obtener una string que representa a un objeto de otra clase. Los objetos string builder o string buffer se pueden crear de tres formas. La primera es invocando a un constructor sin parámetros, lo cual crea un objeto que contiene la ristra vacía y tiene capacidad para contener una ristra de hasta 16 caracteres como máximo. La segunda forma es invocando a un constructor con un parámetro que indica la capacidad inicial, lo cual crea un objeto que contiene la ristra vacía y él tiene la capacidad especificada en vez de 16, que es la capacidad por omisión. En este caso, por ejemplo, se está creando una ristra con capacidad para un string builder con capacidad para representar ristras de hasta 100 caracteres. Por último, se puede invocar a un constructor al que se le pasa como parámetro una ristra, lo cual crea un objeto con el valor de la ristra pasada como parámetro y cuya capacidad es la de esa ristra más 16 caracteres. En este caso, por ejemplo, se está creando un string builder cuyo valor será la ristra hola, que tiene longitud 4 y que por tanto tendrá capacidad para ristras de hasta 20 caracteres, 16 más 4. Cuando una operación hace que sea necesario representar una ristra que excede la capacidad con la que se ha creado el objeto, entonces se recreará de nuevo el objeto, se creará un nuevo objeto con la capacidad necesaria. Los operadores relacionales de Java no resultan útiles para comparar objetos de tipo string. El operador de igualdad, el doble igual, solo da true cuando una string se compara con sí misma. El resto de los operadores relacionales no se pueden utilizar con la clase string. Para ver si dos objetos string representan la misma ristra, se usa el método equals. El método equals dice si dos objetos string representan la misma ristra sin tener en cuenta la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. El método compareTo permite saber si un objeto string representa una ristra menor, igual o mayor que otro. El resultado es 0 si las dos ristras son iguales, un número negativo si la ristra dis es menor que la pasada como parámetro y un número positivo si la ristra dis es mayor que la pasada como parámetro. Llamamos ristra dis
al objeto que se asocia directamente con la llamada del método, escribiéndolo a la izquierda separado por un punto, para diferenciarlo de los que se pasan a través de la lista de parámetros a la derecha entre paréntesis. El método compareToIgnoreCase hace lo mismo pero sin tener en cuenta la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Dadas la lista representada por this y la pasada como parámetro, que vamos a llamar argument, el resultado del método compareTo se calcula de la siguiente manera. Se busca de izquierda a derecha hasta encontrar el primer carácter diferente. Suponiendo que el primer carácter diferente está en la posición k, es decir, que todos los caracteres de la posición 0 a la k-1 son iguales en ambas ristras, el resultado devuelto es la diferencia entre los valores ASCII del carácter que ocupa la posición k en la ristra this y el que ocupa esa misma posición en la ristra argument. Si se llega al final de la ristra más corta, o de ambas en el caso de que tengan la misma longitud, sin encontrar ningún carácter diferente, el resultado es la diferencia de longitudes. Los operadores relacionales tampoco sirven en Java para comparar ristas representadas como objetos de la clase StringBuilder o StringBuffer. Los objetos de estas clases también admiten el método equals, pero no los métodos equals_ignoreCase, compareTo ni compareToIgnoreCase. La clase string ofrece además un método llamado content_equals que permite comparar un objeto de dicha clase con otro de otra clase que represente una secuencia de caracteres, como son la StringBuilder o la StringBuffer. La longitud de una ristra, es decir, el número de caracteres que la conforman, se puede obtener mediante el método length. En el caso de los objetos de la clase StringBuilder o StringBuffer, también se puede obtener su capacidad mediante el método capacity. La capacidad es la longitud máxima que pueden alcanzar la ristra. Dos objetos de la clase string se pueden concatenar usando el operador más o el método concat, obteniendo de este modo un nuevo objeto de la clase string. Un objeto de la clase StringBuilder o StringBuffer se puede modificar concatenándole una ristra mediante el método append. Si el resultado de la concatenación excede la capacidad del StringBuilder, este se redimensionará aumentando de capacidad. Se puede localizar la primera aparición de un carácter o de una subristra dentro de una ristra usando el método indexOf, que nos devolverá el índice de esa aparición. Al método indexOf se le puede añadir un parámetro para indicar desde qué posición empezar a buscar, con lo cual encontrará la primera aparición a partir de la posición especificada. Si solo se quiere saber si una ristra es subristra de otra, sin necesidad de conocer en qué posición aparece, se puede usar el método contains, que devuelve un resultado de tipo boolean que simplemente indicará si la ristra buscada está o no contenida en la ristra de búsqueda. El método lastIndexOf permite localizar la última aparición de una subristra o de un carácter. En este sentido es equivalente al indexOf, pero empezando a buscar desde el final de la ristra en vez de desde el principio. Si se le añade un segundo parámetro, encontrará la última aparición anterior a la posición indicada por ese parámetro. El método charadd permite obtener el carácter que ocupa una posición determinada de una ristra. El método substring permite obtener la subristra que se encuentra desde la posición de inicio hasta la posición anterior a la de fin especificada como parámetros de dicho método. El resultado es un objeto de la clase string. Si se omite el segundo parámetro, el que indica la posición de fin, la subristra que se obtiene llega hasta el final de la ristra original.